Diálogo con Jorge Zelaya. La esperanza que ha generado la creación de una vacuna que combate la COVID-19 ha dado un respiro a la población mundial, mientras algunos analistas y expertos en el tema aseguran que la misma tardará un poco en llegar al país. Otros ven con preocupación el hecho de inmunizar a la población mundial de manera completa, por lo que expertos epidemiólogos insisten en que el cuidado para evitar más contagios recae en la población. Es que la situación está aumentando. Pacientes están llegando con mayor frecuencia, haciendo colas, encontrándose en situaciones problemáticas cada día. Eso es simplemente repercusión de lo que ocurrió previamente con las salidas de las personas por Navidad. No hubo un obstáculo de salir, la movilización continuó como que si no pasara nada, y esa es la consecuencia que estamos viendo. Terapia intensiva, mira, la del tórax pasa prácticamente 100% llena, en San Pedro Sula lo mismo. De tal manera pues estamos viendo evidencias de que la situación se está empeorando. Y ya unos meses más o semanas más vamos a tener el problema peor. 5 son los medicamentos que están siendo usados para poder combatir al coronavirus, entre ellos los producidos por Pfizer, Moderna y AstraZeneca. El licenciado Jorge Zelaya, junto a su invitada el día de hoy en el diálogo, discutirán qué tan beneficioso es una vacuna ante esta pandemia. Bien, gracias, Efer. Con esta nota introductoria comenzamos, por supuesto, el Hola Honduras, el diálogo esta mañana. Existen actualmente 3 vacunas contra la COVID-19 cuyo uso ha sido autorizado por algunos organismos de reglamentación internacional. Hablamos de los medicamentos que se han hecho público a través de comunicados de prensa con amplios estudios sobre su eficacia y seguridad. Nos referimos, por supuesto, a los productos por Pfizer, Moderna y AstraZeneca, aunque científicos están afirmando que ya existen al menos 5 tipos de vacunas contra el SARS-CoV-19. Sin importar la cantidad de medicamentos contra la pandemia, lo destacable es la esperanza que éstas están generando al mundo para poder erradicar el virus que puso de rodillas a la humanidad. Cientos son los expertos y científicos que están luchando a diario para que la certeza de dicho medicamento sea efectivo al 100%. Hoy nos acompaña una reconocida hondureña que actualmente brilla en los Estados Unidos. Hablamos de la también paisana, la doctora Mari Lorena Vallecillo Erazo, quien es investigadora científica asistente en el laboratorio de distrofia muscular del Departamento de Química y Bioquímica en la Universidad de Utah. La doctora Vallecillo ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y esto nos ha llamado también poderosamente la atención y vamos a profundizar en este tema. Ella, a través de sus redes sociales, trata de concientizar e informar a la población sobre la vacuna. Hoy queremos conocer su historia y de su viva voz cuáles son los mitos y las realidades de esta importante vacuna, porque la COVID sigue todavía teniendo de rodillas prácticamente al mundo entero. Doctora, muchísimas gracias. Es un gusto, por supuesto, conversar con usted esta mañana, con nuestros amigos televidentes, con nuestros amigos radioescuchas y a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Muy buenos días, es un placer estar aquí con usted. Muy buenos días, también es un placer compartir con usted esta mañana y encantada de también compartir nuestras experiencias con respecto a esta enfermedad y por supuesto hablar de las vacunas y de cualquier otra inquietud que tenga. Me da mucho gusto establecer conversación con un paisano muy reconocido también y muchas felicidades por toda la labor que hacen. Gracias a usted, doctora, porque nos dignifica, como le decíamos ayer, lo hablamos también el domingo, nos pone muy en alto y cuando yo estaba leyendo de su historia, de su vida, digo, pucha, ¿cómo es el mundo y cómo pasan los años, cómo van creciendo? Y yo estaba en último de bachillerato y le aclaro, también yo siempre lo digo y no me da pena, yo ese último año estudié desde el primero curso hasta el segundo bachillerato en el Instituto Francisco Javier Mejía, pero fíjense que junto a 11 compañeros más
perdimos el año. O sea, no nos graduamos, fue primera vez en Olanchito, en el Mejía, que estudiantes de último año lo perdían. Entonces tuve que ir a San Pedro Sula, cuando perdí el año, salir, ¿cómo regresaba a Palo Verde? ¿Cómo le decía a mi mamá y a mi papá? Entonces agarré un maletincito con 2 blue jeans y para San Pedro Sula. Ahí nos graduamos, pero lo que quiero destacar es que cuando yo estaba en segundo de bachillerato en el Mejía, usted estaba en primer grado, así era, primer grado. Estaba comenzando la escuela. Sí. Estaba chiquita. ¿Dónde estudia usted ahí en el Mejía? Perdón, en Olanchito. Bueno, mi educación primaria la hice en la escuela Joaquín Reyes Tejeda, de ahí del casco urbano de Olanchito, y secundaria hice en el Francisco J. Mejía. Ahí todos mis hermanos, todos, ahí estudiamos. Yo estudié hasta ciclo común porque después ya me vine a Tegucigalpa a estudiar a la Escuela Normal Mixta, donde estudié magisterio. Sí. Y después estudió magisterio, después ¿en la Autónoma sacó medicina o no? Después estudiaba en la Pedagógica y en la Autónoma. Como era maestra, trabajaba como maestra. Sí. Y pues en un momento se vio la necesidad de un maestro, se necesitaba un maestro de ciencias naturales. Entonces me ofrecieron la posición y yo no era maestra de ciencias naturales, me tocaba estudiar. Entonces dije, no, voy a tener que formarme en este campo. Claro. Entonces empecé en la Universidad Pedagógica y en la Universidad Autónoma. Yo no estudié medicina, yo estudié química. Química, sí. Entonces, al mismo tiempo estudiaba medicina y química. Sí. Química y ciencias naturales. Entonces, luego me gradué en la Pedagógica y al graduarme en la Pedagógica, el Departamento de Química me ofreció una posición de instructor de laboratorio y así empezó mi trabajo en la universidad. Y después, pues sí, ya me profesionalicé más en Chile, en Costa Rica, y luego ya cuando se abrió la carrera de medicina en la UNABS, pues ya pasé a formar parte de profesores enseñando bioquímica. Porque no quiero cortar el hilo de la conversación y entrar ya a lo que es lo de la vacuna del COVID-19. ¿Cómo sale a los Estados Unidos y logra estabilizarse en el trabajo en este momento en donde se encuentra en la universidad? Bueno, mi esposo vivía acá en Estados Unidos y él pasaba viajando a Honduras, y igual yo venía a Estados Unidos. Entonces él dijo, bueno, voy a establecerme en Honduras, y él comenzó a buscar empleo. Entonces desafortunadamente no pudo encontrar empleo en Honduras. Entonces buscamos algunas alternativas. Entonces dije, bueno, es la oportunidad para que yo me profesionalice en este campo en el cual estoy enseñando aquí en la Escuela de Medicina. Concertamos una cita con el Premio Nobel de Medicina, el doctor Mario Capecchi, que Premio Nobel de Medicina de 2007 en la Universidad de Utah. Yo vine a Estados Unidos y me reuní con él y estuve hablando con él y hablando de las posibilidades de estudiar un posgrado, un doctorado en bioquímica y biología molecular. Entonces él me súper animó porque yo siempre he sido inspirada por su historia. La historia de él es una historia bastante motivadora. Él comenzó a leer y a escribir a los 12 años porque era un niño de la calle, por las dificultades que él pasó en su natal Italia, las dificultades familiares. Entonces yo dije, bueno, si él pudo lograrlo, ¿por qué no lo puedo lograr yo? Y realmente me inspiró mucho. Entonces con el doctor Capecchi, pues él me motivó y me aconsejó qué podía hacer. Y así fue que yo solicité mi permiso en la universidad para venir a Estados Unidos a estudiar. Entonces yo vine en septiembre del 2012 a hablar con el doctor Capecchi, y en enero del 2013, casualmente el 1 de enero del 2013, yo ya me moví a Estados Unidos
ya comencé mis estudios. Y bueno, terminé en 2017 y antes de terminar yo ya tenía empleo afortunadamente en Brigham Young University y así pues ha transcurrido este tiempo. Gracias a Dios. ¿Su esposo es hondureño? Es hondureño, sí. Mi esposo es hondureño, es de La Lima. De Lima, Cortés. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos hijos. Mi hijo Francisco es médico, él trabaja allá en Honduras, en San Pedro Sula, en el Hospital Mario Catarino Rivas. Y mi hija María Angélica estudia psicología y trabaja aquí también en la rama de salud en el hospital. Su hija es psicóloga, está bueno, ahí en Estados Unidos, y su hijo Francisco es médico y trabaja en el Mario Catarino Rivas en San Pedro. Sí, y mi esposo es enfermero también y trabaja acá en el sistema de salud del estado de Utah. Doctora, hoy sí, entonces solo nos va a permitir, para entrar a una breve pausa, no era, sabe, lo habíamos conversado, pero yo creo que cuando la gente alcanza un buen nivel, los hondureños nos sentimos orgullosos en el exterior y decimos, sí podemos salir adelante los hondureños. Y más claro en su caso, sí. Claro, sí podemos. Y más en su caso que es paisana, que es de Olanchito, pues cuando yo me di cuenta, digo, pucha, es que tenemos, y cuando nos los proponemos, lo podemos alcanzar, lo podemos lograr. Todo es cuestión de actitud, de tener, hacer las cosas positivamente y pensar que sí se pueden alcanzar las cosas, que sí se pueden lograr. Es que no es fácil. Hay gente, mire, que cree, doctora, que de la noche a la mañana va a alcanzar y que facilito, que no, hombre, sí, cuestan, las cosas cuestan, las cosas buenas cuestan. En ese que cuestan significa que hay que poner todo el empeño posible, creer en un ser superior, pero trabajar duro para lograrlo y sentirse uno orgulloso en casos así como usted, doctora. Muchísimas gracias. Muy contento. Cuando les decían los compañeros ayer, voy a hablar con la doctora Vallecillo, es química, estuvo en Olanchito. Me dicen, tocolele preguntarle en qué escuela estuvo, preguntarle si fue en el Mejía, pero en qué, porque la gente... Soy orgullosamente egresada del Instituto Francisco J. Mejía. Yo me siento muy orgullosa de donde vengo. Yo siempre que hago conferencias y al inicio, pues en la parte introductoria, yo siempre pongo una foto de mi país, pongo una foto de mi ciudad y siempre les digo de dónde vengo. Y eso es bien importante porque, mire, los hondureños tenemos muchas capacidades. Quizás nos hace falta muchas oportunidades, pero también lo que usted dice no es fácil. En el momento que uno tiene una meta, hay que esforzarse. Si le toca desvelarse, se tiene que desvelar. Si le toca ir sin dormir al siguiente día para trabajar, hay que esforzarse. Incluso si ya tiene un trabajo estable, también tiene que esforzarse y dar lo mejor. Yo tengo muchas experiencias aquí. Mis jefes están muy contentos con mi trabajo. Yo tengo ofertas de trabajo de muchas universidades, honestamente le digo, modestia aparte. Sí. Y mis jefes me ofrecen esto, me ofrecen lo otro para tenerme ahí. Y yo creo que eso me hace sentir muy contenta, no por lo que uno pueda obtener materialmente, sino porque uno demuestra que puede hacer las cosas. Y yo digo que así como yo pude lograr algo, pues muchos jóvenes también pueden lograr algo. Y yo soy embajadora de mi universidad para lograr talentos e invito a cualquier joven que esté interesado en estudiar un posgrado, porque sí quiero aclarar que son posgrados en el área de ciencias. Pues las puertas están abiertas en nuestra universidad y siempre estamos buscando jóvenes y adultos, porque no importa la edad que tenga, personas que quieran, que tengan ideas, que quieran plasmar sus ideas, plasmar sus inquietudes en el área de salud o en el área de química también, de química pura. Entonces sí les invito a que se comuniquen conmigo y yo les puedo dar cualquier orientación y ponerlos en contacto con la administradora de nuestro departamento para que puedan aplicar a nuestros programas de posgrado, que
son muy buenos y el ambiente en nuestra universidad es un ambiente familiar muy excelente y pues están todos invitados. Muchas gracias, doctora, y vamos a ir desarrollando en el transcurso de la entrevista esas posibilidades que podrían tener algunas y algunos compatriotas. La doctora Mari Lorena Vallecillo Erazo, que nos acompaña en el diálogo esta mañana desde IOTA. Es muy importante y vamos a escuchar sus recomendaciones a la población. Ella ya se aplicó la vacuna contra COVID-19. Vamos, doctor, a hacer una brevísima pausa en la televisión abierta y nuestras estaciones de radio y nos quedamos con Alejandra Rivera, Ethel Valladares en nuestra señal de Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Ya muchos compatriotas están enviando sus mensajes propiamente del mismo Estados Unidos. Francisco Rodríguez dice, y good morning, Jorgito, dice, y después ustedes que hablan bien el inglés, ¿qué quiere decir ahí? Buenos días, no, sí, no, porque yo tengo que admitirlo, pero bueno, gracias, gracias de veras. Es un orgullo para nosotros y un gran placer estar en esta comunicación con la doctora Mari Lorena Vallecillo Erazo, compatriota nuestra que triunfa en el campo científico en los Estados Unidos. No nos cambien, quédense con nosotros, la pausa, y en Facebook nos quedamos, como les indicaba, con Alejandra y con Ethel Valladares. Pausa, regresamos con la doctora Mari Lorena Vallecillo Erazo. Alejandra, gracias Ethel. Estamos ya una vez más en directo desde los Estados Unidos y entramos con las consultas a la doctora Vallecillo. En su experiencia, ¿cuáles son los mitos que se están manejando contra la vacuna del COVID-19, la cual usted ya se aplicó, doctora? Bueno, mire, con respecto al COVID en general hay mucha desinformación y hay que reconocer primero cuál es la fuente de la desinformación. Una de las mayores preocupaciones de las personas es que las vacunas se han desarrollado en tiempo bastante rápido. Quiero decirles al respecto que las técnicas que se han utilizado para desarrollar estas vacunas no son técnicas que se conocen ahora, son técnicas que llevan muchos años de estudio. Incluso podemos hablar de las vacunas ARN, que son las vacunas de Pfizer y la vacuna Moderna, pero también está la vacuna de AstraZeneca, la vacuna china, la vacuna de Rusia, que ellos usan la metodología, básicamente la metodología tradicional, que se ha usado por muchos años. Entonces, ahora hay que ver que la tecnología que se utiliza ahora, pues no es la misma tecnología que se ha utilizado en el pasado. Y otra cosa, que las aprobaciones que se tienen son aprobaciones de emergencia debido a la pandemia. Sin embargo, quiero decirles que los mitos que se tienen son básicamente basados en la desinformación que hay. En el caso mío, en mi experiencia, yo no tuve ninguna duda en aplicarme la vacuna. Incluso mi familia, mi esposo, mi hija también están vacunados debido a la naturaleza de su trabajo también, que han sido de los primeros que se han vacunado en el estado. Pero no tenemos ninguna duda porque conocemos cuál ha sido el proceso en que se ha desarrollado esta vacuna, y también igual las otras vacunas, las vacunas en sí son muy seguras. Quiero decirles que cuando una vacuna pasa la primera fase y se mueve a la segunda fase de ensayo, eso significa que la vacuna es segura, porque la primera fase lo que se hace es estudiar los efectos de la vacuna en pacientes sanos, para saber si no hay ninguna reacción adversa. Lógicamente, siempre hay reacciones adversas. Sin embargo, estas reacciones adversas son mínimas como la de cualquier vacuna. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vacunamos a nuestros hijos, normalmente ellos tienen algo de fiebre, se ponen un poco inquietos y eso. Sin embargo, en mi experiencia, yo definitivamente no tuve ningún síntoma. El día siguiente que me puse mi vacuna, hoy son 5 días, el día siguiente que me puse mi vacuna sí podía identificar en mi brazo dónde estaba mi vacuna. Sin embargo, hoy ya definitivamente no tengo ningún pequeño dolorcito en el brazo, nada de eso. Hay otras personas que quizá un poco de dolor de cabeza, algún malestar, que son normales como cualquier vacuna. Pero básicamente la desinformación es lo que está generando muchas dudas en la población.
Entonces yo recomiendo que sí busquen las fuentes confiables para poder hacer una decisión considerable, porque el virus no lo vamos a controlar solo porque sí. Una de las cosas que podemos hacer para controlar el virus es estar encerrados, tomar las medidas de seguridad que ya todos lo sabemos, pero también las vacunas son importantes. Para que el virus podamos regresar a una relativa normalidad, la mayor parte de la población tiene que estar inmunizada y el virus se tiene que controlar, y una de las vías para hacerlo es a través de las vacunas. Doctora, tenemos muchas preguntas, pero aquí, por ejemplo, Iván Ben Navarro dice, ¿por qué se almacenan tantos grados bajo cero? ¿Y qué tipo de elementos trae que la hace efectiva a la vacuna? Bueno, imagino que está hablando de las vacunas ARN, que son las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que son las que necesitan temperaturas bajo cero, muy bajo cero, de menos 80 grados. Mire, quiero decirle que cómo se desarrolla esta vacuna. La vacuna, cómo se desarrolla es que se extrae un filamento pequeño de ARN, que es uno de los ácidos nucleicos que trae información genética del virus. Se aísla un filamento y ese filamento básicamente, si vamos a hablar en palabras sencillas, como quien dice, se encapsula, se envuelve en una capa de lípidos como, digamos, la vitamina E que uno se toma normalmente, que viene como una capsulita con grasa. Más o menos se encapsula de esa manera para proteger el ARN. ¿Por qué? Porque el ARN es muy sensible a degradarse. Entonces no se puede tener a temperatura ambiente, es muy delicado a degradarse. Si se degrada, eso significa que la vacuna ya no es efectiva. Entonces se necesita tener a temperaturas bajo cero o muy controladas, muchos grados bajo cero, para mantener ese ARN estable, que solo puede estar en temperaturas normales, como dentro de la refrigeradora, como quien dice, en la parte de arriba del refrigerador, por 24 horas se mantiene estable en esa temperatura. Después de ese tiempo ya no es estable por la naturaleza de la vacuna, que el ARN es muy inestable. Entonces tiene que ser en óptimas condiciones para que ingrese en nuestro organismo y desencadene la respuesta inmunitaria que se necesita para contrarrestar el virus en caso de que no estemos expuestos nuevamente a ellos. Sí. Bueno, siguen habiendo consultas en relación a ello, pero yo quisiera, para que personalicemos la reacción que ha dado esa vacuna, en su caso que ya se la aplicó, y la recomendación para muchísimos compatriotas que están todavía con la duda si se la aplican cuando llegue aparentemente a finales del mes de febrero, que serían las primeras que estarían llegando al país. ¿Usted se la aplicó hace 5 días esta vacuna, doctora? Si no la escuchó. Sí, yo me la apliqué el jueves de la semana pasada, creo que son 5 días. Jueves de la semana pasada, las reacciones, como usted dijo, son normales. Yo, en mi caso, mire, mi hija a los 15, bueno, el proceso de vacunación aquí en Estados Unidos es el siguiente. Usted, pues depende en qué rubro trabaja, pues llena su solicitud y le toca, por ejemplo, esta semana están comenzando a vacunarse todos los maestros de educación primaria y secundaria, esta semana. Sí. Entonces, bueno, la semana pasada todavía estábamos vacunando personal que trabajamos en el área de salud. Cuando usted se vacuna, le preguntan si tiene alguna alergia. Usted llena un formulario y si tiene alguna alergia también le preguntan. En mi caso, yo soy alérgica a penicilina. Toda mi vida he sido alérgica a penicilina, porque es una de las preocupaciones de las personas, las reacciones alérgicas, y si pueden generar anafilaxis. Al respecto quiero decirle que la vacuna, como cualquier alimento, como cualquier medicamento, puede generar una reacción alérgica, pero eso es muy raro. Las estadísticas que se tienen acá es 1 entre 500,000 de personas vacunadas genera una reacción alérgica. Y esa reacción alérgica puede ser similar a otras alergias que usted ya ha padecido en el pasado. Sin embargo, las reacciones alérgicas son más fáciles de controlar que COVID-19, porque se utiliza epinefrina para controlarlo. Aquí lo que hacen es vacunarlo a uno y luego lo tienen entre 15 minutos y media hora
en observación para ver si no desarrolla cualquier reacción alérgica en el momento para tratarla. En el caso de mi hija, de mi esposo, no, es más, ninguna de las personas que nos vacunamos ese día, porque habíamos, cuando yo estuve, habíamos más o menos 50 personas en el área de observación y ninguna tuvo ningún problema, por lo menos en el momento que yo estuve, y aquí en Utah no se ha reportado ningún caso. Las reacciones, como ya lo expliqué, las reacciones normales, mi hija a los 15 minutos presentó un ligero dolorcito en el brazo, en el área de la vacuna. En mi caso, yo no presenté absolutamente nada, ningún síntoma. Honestamente, yo el día lo pasé trabajando. Después de mi vacuna, me fui a mi laboratorio, seguí trabajando. Incluso yo documenté cada cierto tiempo cómo iba mi evolución y he seguido documentando y hasta el momento pues no he tenido ninguna reacción. Yo personalmente yo he ido documentando más por crear conciencia en la población, porque la población vea de primera fuente, pero sinceramente yo he estado segura que la vacuna es segura, que es eficiente por la metodología que se ha utilizado y pues no he tenido ninguna reacción. Doctora, mire, aquí, ¿cómo pueden, Iván nos dice, países pobres mantener esa vacuna a salvo si no cuentan con el equipo? Y hago el agregado a lo que nos apunta Roger Chavarría, de San Pedro Sula. Eso sí ocurre en Estados Unidos, pero ¿qué garantías hay en nuestro país? Haciendo el agregado a lo que apuntaba Iván y también con la consulta puntual de Roger Chavarría. Bueno, creo que a Honduras la vacuna que está próxima a llegar es la vacuna Pfizer. de AstraZeneca, o Pfizer. Creo que Pfizer, sí, Pfizer. Bueno, mire, sí, tienen que tener mucho cuidado con la cadena de frío que mantiene la vacuna. Si la cadena de frío se interrumpe, la vacuna básicamente se vuelve ineficiente. Tengo entendido que la Universidad Autónoma tiene algunos freezers apropiados para mantener la vacuna, y en eso quiero felicitar a la universidad, porque sinceramente las universidades deben de dar respuesta a la población. Acá en nuestro caso, nosotros afortunadamente en cada laboratorio tenemos de esos freezers y hemos puesto a la disposición del Estado también todo nuestro equipo para almacenar la enorme cantidad de vacunas que se tienen. Sí, tienen que mantenerlo, la cadena de frío debe ser muy controlada, porque por la naturaleza de la vacuna, en el caso que sea la de Pfizer o la de Moderna, sí tienen que mantener, que son vacunas ARN. El ARN es muy inestable cuando hay variaciones extremas de temperatura y se vuelve ineficiente. Sí tienen que controlarla, y ahí serán las autoridades que van a tener pues la estrategia, la logística para mantener este tipo de vacunas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando las temperaturas aumentan, hay enzimas que alrededor de la vacuna que pueden básicamente activarse, y al activarse pues hacen lo contrario en la vacuna, inactivan el ARN, lo destruyen y ya se vuelve ineficiente. ¿Cuál fue la vacuna que usted se aplicó? ¿La de Pfizer, Moderna o AstraZeneca? Yo me apliqué la de Moderna. ¿Perdón? Sí, la de Moderna. La de Moderna, sí. Básicamente la de Pfizer y Moderna son muy similares. Yo podría decir casi iguales. Hay algunas variaciones con respecto a los estándares de edades, que se utiliza hizo estudios a partir de los 16 años, otros estudios a partir de los 18 años, pero básicamente la metodología es la misma. Yo utilicé la de Moderna porque, si ustedes se fijan, las vacunas dicen Moderna NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, y es nuestro Instituto Nacional de Salud. Entonces, para apoyar nuestro Instituto Nacional de Salud, yo escogí ponerme esta vacuna. Doctora, ¿podemos hablar que existen de estas vacunas contra el coronavirus de la confianza en un 100%? En un 100% que la gente puede decir la Pfizer, la Moderna o la AstraZeneca es al 100%, hay una garantía de que en forma específica la gente pueda
tener la confianza de que su aplicación es al 100%? Bueno, las vacunas tienen efectividades del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 personas que se vacunan, 95, pues los resultados han demostrado que están inmunizadas, y 5 probablemente van a poder, se van a enfermar con COVID-19. Sin embargo, hay que aclarar que los resultados que hemos estudiado hasta ahora manifiestan que de estas 5 personas que pudieron presentar síntomas de COVID fueron síntomas leves. No hay vacunas 100% efectivas. Quiere decir, incluso la OMS dice que una vacuna que pasa del 50% es efectiva, y alcanzar 95% de efectividad es extraordinaria. Hay vacunas, por ejemplo, los resultados que se han medido, la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna y la vacuna rusa, la Sputnik V, tienen arriba del 90%. La Sinopharm, que es la de China, tiene el 79% de efectividad y la están usando también. Entonces, por las reglas de la OMS, dice una vacuna, por ejemplo, las vacunas contra la gripe son aproximadamente 50% de efectividad, y aún así se aprueba para su uso. Entonces, sí, las vacunas en sí son seguras, son efectivas, y con esta vacuna, una de las grandes ventajas que tenemos es que podemos ver los estudios y podemos hacer comparaciones, y de acuerdo a los miles de personas, 60,000 personas que se estudiaron y más en tercera fase en cada una de las vacunas, más o menos 5 personas presentan COVID-19 de cada 100 que se vacunan, y con síntomas leves. Doctora, podría parecer tonta esta consulta, pero si el virus es uno solo, ¿por qué hay tantas vacunas? Bueno, es por la metodología que se ha utilizado. Por ejemplo, las vacunas que hemos utilizado en el pasado, ¿cómo se han logrado? Se han logrado utilizando otra tecnología. Por ejemplo, lo que hacen es que utilizan un virus atenuado, es decir, analizan la información genética del virus y lo modifican para cuando ingresa al organismo, hacerle creer al organismo que tenemos el virus, pero este virus no se puede replicar porque la información genética está modificada, puede ser que esté truncada, etc. En el caso, eso es lo que son las vacunas tradicionales, lo de AstraZeneca, la vacuna rusa, la vacuna de China. Sin embargo, la vacuna de Pfizer y la de Moderna utilizan otra tecnología. Ellos utilizan una de las proteínas del virus, sacan un ARN, un filamento del ARN de esa información genética, y le dicen al organismo que haga, entre comillas voy a decir, que haga que transcriba, que replique estas proteínas del virus para desencadenar respuesta inmune. Quiero decir que eso es una de las ventajas en el campo de la biología molecular que va a revolucionar, no solo para COVID-19, para controlar esta enfermedad, sino para controlar muchas enfermedades. Por ejemplo, en mi caso personal, yo estoy pensando cómo utilizar este tipo de tecnologías para desarrollar una de las vacunas que ha costado mucho desarrollar en el pasado, todo este tiempo, como es la vacuna contra dengue, que es una de las enfermedades endémicas en los países tropicales y que cada año mata a millones de personas también. Entonces, esta nueva tecnología nos va a ayudar a comprender mejor y poder utilizarla para desarrollar nuevos tipos de vacunas. Incluso esta tecnología tiene en prueba ahora en ensayos clínicos más de 50 vacunas contra diversos tipos de cánceres. Entonces, eso también sería un gran avance, un gran aporte a la humanidad, y definitivamente que sí ha sido una ventaja tener varias vacunas para tratar de controlar esta enfermedad. Yo solo le estoy trasladando en su gran mayoría de las preguntas que estamos viendo también en el Facebook en este momento y que nos están formulando a través de nuestro WhatsApp personal y el del canal. Dice, esto de las vacunas es más poder político de izquierda y de derecha.
ya que los creadores son Rusia, China, Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, quiero decirles que, al menos desde mi experiencia como investigadora, desde mi experiencia científica, nosotros, el compromiso ético que tiene un científico va más allá de cualquier ideología, de cualquier color, de cualquier pensamiento. El único pensamiento, el único compromiso que tiene uno es contribuir a resolver un problema que la humanidad está sufriendo en un momento determinado. En nuestros laboratorios, y estoy en muchos laboratorios a nivel mundial, no solo hay personas de un solo país. En mi laboratorio tenemos gente de China, de la India, de Corea, Estados Unidos, de Japón, etcétera, cantidad de personas donde nunca hablamos cosas de política, honestamente. Siempre estamos preocupados por encontrar la solución o poner en práctica las ideas que tenemos para encontrar una solución de un problema en especial. Personalmente, yo no creo que las vacunas sean factores políticos. Las vacunas a lo largo de la humanidad han demostrado que han salvado millones de vidas. Y le voy a, si me permite, contarle una anécdota muy rápido. Yo recuerdo que mi papá nos contaba que cuando una persona en el pasado padecía tuberculosis, por ejemplo, lo aislaban del pueblo, le iban a dejar la comida en las afueras del pueblo hasta que morían, porque no había ninguna solución para esa enfermedad. Muchos niños que yo conocí padecieron de poliomielitis y quedaron lastimados con sus extremidades por esta enfermedad. Muchos murieron por otras enfermedades como fiebre tifoidea, etc. Sin embargo, ahora el sarampión, ahora estas enfermedades están controladas y eso se debe al efecto de las vacunas. Ahora, por ejemplo, para tuberculosis no solo hay vacuna, también hay tratamiento. Hay vacuna contra sarampión, contra poliomielitis, contra tosferina, que eso ha ayudado a salvar millones de vidas de niños en el mundo. Entonces, las vacunas en sí, yo sí sé de que hay movimientos antivacunas que tienen sus ideas y yo las respeto, pero definitivamente lo que no comparto es que se ponga un bien que ha sido creado para la humanidad, para contrarrestar enfermedades, se hagan prejuicios de ello. Pues nosotros, por ejemplo, repito, nosotros no vemos si esta vacuna le va a servir a África, le va a servir a Asia, América, etcétera, o no, le va a servir a la humanidad. Y ese es el fin primordial de todo investigador, de todo científico. Imagínense cuántas vidas se han salvado a lo largo de la historia de la humanidad por vacunas. Han sido millones. La humanidad estuviera devastada sin vacunas, honestamente. Bueno, doctora, nos va a permitir, doctora Mari Lorena Vallecillo Erazo, una brevísima pausa y cuando regresemos podemos hablar, por ejemplo, de una erradicación total del coronavirus con estas vacunas. Podemos hablar también de una inmunización global y cuándo estaría dándose la misma, de acuerdo a la doctora Vallecillo, experta también en estos temas, y que es importante reiterar que ya se aplicó la vacuna. Creo que era Alejandra Canales, nos hablaba de la cadena de frío, de la cual hablaba la doctora. Esto de controlarlo es muy importante. ¿Cómo podría hacerse en países como los nuestros? Nos apuntaba Alejandra. Estas interrogantes vamos a formularla al regreso y por supuesto les agradecemos a quienes están siempre conectados con nosotros y formulan sus preguntas, sus comentarios, que son muy importantes y nosotros se las trasladamos. Ese es nuestro deber a nuestros invitados, en este caso la doctora Vallecillo Erazo, que nos acompaña en directo de los Estados Unidos
esta mañana. Quédense con nosotros en la televisión abierta, estaciones de radio, La Pausa, en Facebook. Nos quedamos conectados con Alejandra y Ethel, que leen comentarios y también participaciones de nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Regresamos en la parte final de la entrevista con la doctora Vallesí Barazo. Bien, gracias Ethel, gracias Alejandra, quienes estuvieron interactuando en este momento en el Facebook con la participación de nuestros amigos televidentes. Hay muchísimas preguntas, doctora, más de lo que nos pudimos haber imaginado realmente. Bueno, es un tema que interesa muchísimo. Aida Quesada, que de paso le manda muchos saludos, dice saludos a la paisana. La recuerda, bueno, es que Aida sí, también. Claro, Sí, claro. Pueblo, sí. Saludos, Aida. Sí. Y quiero aprovechar para saludar a mi familia también, porque están viendo y siempre me reclaman que nunca los saludo. Entonces saludo bueno, a todos mis hermanos, a toda mi familia. ¿Dónde su familia vive en el pueblo? Porque me preguntaba mi esposa, que también es de allá, mi esposa es del mismo campo de Palo Verde, donde soy yo, y me decía, amor, preguntarle a la doctora si la familia de ella es de Coyoles, porque ahí también hay unos fallecidos en Coyoles. Tengo familia, la familia de mi tío Nene, fallecido, sí son mis primas, sí, allá viven algunas de ellas y otras pues en varias partes del país también, saludos a ellas. Bueno, doctora, mire, aquí la pregunta entonces, dice, ¿una persona que tuvo COVID igual debe vacunarse? Debe vacunarse. Debe vacunarse. Debe vacunarse siempre y cuando, por lo menos aquí, los estándares que se manejan es que 90 días después de haber dado la prueba negativa y después de haber padecido COVID-19. Okay, pero sí, definitivamente debe vacunarse. Y algo importante también, una de las reglamentaciones aquí de las regulaciones, es que si usted se aplica la vacuna para COVID, debe de esperar un mes sin aplicarse ninguna otra vacuna. Eso para evitar conflictos del sistema inmunológico, porque las vacunas siempre trabajan con el sistema inmunológico, entonces para evitar cualquier conflicto no debe vacunarse con ninguna otra vacuna. Eso también hay que considerarlo. Perfecto. ¿Qué opinión tiene acerca de la prevención con ivermectina? Bueno, definitivamente yo soy una de las personas que desde mi campo de trabajo yo no puedo avalar algo que no tenga suficientes pruebas como para decir que funciona para tal o cual enfermedad. Mi experiencia, yo trabajo en un laboratorio de diseño de fármacos, donde se estudia las bases de la enfermedad y se diseñan terapias para tratar diferentes enfermedades. Y le voy a poner una experiencia así rapidito, de 30 segundos. Yo diseño una terapia para tratar una enfermedad. Mi terapia hasta el momento va funcionando en forma excelente, funciona en varios. Ya pasamos la primera etapa, pasamos la segunda etapa, pero hasta el momento yo no puedo decir funciona en general, porque todavía hacen falta muchos estudios para confirmarlo. Yo no estoy de acuerdo con que se use ivermectina, que sí han habido estudios, que han sido estudios in vitro y que no quiere decir en células, que cuando se trasladan a estudios in vivo son diferentes. Entonces yo definitivamente no avalo el uso de ningún medicamento que no haya sido confirmado que se puede utilizar para tratar una enfermedad determinada. En Bolivia el dióxido de cloro ha sido muy utilizado y ha dado resultados en Bolivia. ¿Le merece algún comentario? Bueno, me merece el comentario de que en el caso de COVID-19, el 80% de las personas que padecen están dentro del rango de que son asintomáticos o que se van a sobrepasar la enfermedad. Y el 20% van a ser moderados y severos. Entonces, realmente el dióxido de cloro tampoco funciona para COVID-19. Eso hay que dejarlo bien claro, porque mire, por ejemplo, usted tiene COVID-19 y toma, digamos, dióxido de cloro o toma ivermectina y dice, bueno, me siento bien,
pero realmente no es ninguna de las dos cosas que le está funcionando, es que es su sistema inmunológico el que está respondiendo. Ayer casualmente estaba escuchando una noticia de una persona que en Argentina murió porque le aplicaron dióxido de cloro intravenoso, y eso tiene muchas complicaciones en el cerebro. El cloro tiene un alto grado de toxicidad. Cuando se pasan los niveles que el organismo tolera, las membranas del cerebro son muy sensibles a recibir el gas cloro. Entonces sí es muy peligroso. Yo le invito a la población que no se automedique. Mire, hasta el momento no hay ningún medicamento, de acuerdo a la FDA, a la EMA o a la agencia japonesa, que son las 3 agencias reguladoras en el mundo más importantes con respecto a medicamentos. No hay ningún tratamiento para prevenir COVID-19 más que lo que ya conocemos, las medidas de prevención. Y más que eso, porque ya estamos aburridos de repetir que usamos la mascarilla, que el distanciamiento social, más que eso es la actitud personal que cada quien debe tener para ser responsables con ustedes mismos, con la familia y con su comunidad también. Perfecto, y eso es lo más importante. Mira, doctora, dice, ¿por qué culpan a los asintomáticos de contagiar? Bueno, yo no sé quién los culpa, ¿verdad? Pero una persona asintomática que sepa que tiene COVID-19 y si sabe y anda propagando el virus, lógicamente tiene una responsabilidad. Pero si no sabe que tiene COVID-19, pues no debería tener alguna responsabilidad. Lo más importante es que saber si usted ha estado expuesto a una persona con COVID-19, pues lo más importante es que se aísle o que utilice todas las medidas de prevención, ¿verdad? Sí. Y le voy a explicar, yo me expuse el fin de semana por el trabajo a una persona y me hice mi examen ayer, lunes, y afortunadamente salí negativa también. Aún estando vacunada, yo siempre tengo mis controles, ¿verdad? Para estar seguro y no exponer a mi familia y a mis compañeros de trabajo. Eso es muy importante. Iván Ben Navarro nos ha hecho muchísimas preguntas que nos han parecido realmente muy interesantes, muy interesantes. Los remedios, dicen, naturales caseros, ¿son buenos, doctoras? ¿Usted realmente cree en ellos o los podría recomendar? Bueno, yo, por ejemplo, a mí me gusta tomar mis té, les cuento. Yo siempre en la noche antes de dormir me tomo mi té de manzanilla, mi té de jengibre. Y eso lo he hecho durante toda mi vida. Sí, las plantas tienen propiedades medicinales, controlan algunos tipos de inflamación, porque algunos fármacos se extraen de los principios de las plantas también. No le voy a decir que tal planta cura COVID-19, porque eso no es verdad, pero sí le puede ayudar a que su sistema inmunológico esté más fortalecido en la medida que usted esté más tranquilo, que tenga un buen sueño, que se proteja, por ejemplo, con muchos antioxidantes, en ese sentido, sí. Finalmente, podemos hablar de una erradicación del coronavirus con estas vacunas que se están aplicando ya en algunos países de avanzada y que los países con menos poder adquisitivo, como los nuestros en la región centroamericana, latinoamericana, para irnos un poco también más allá, en África, que tardará un poco en llegar, pero estaríamos hablando de la erradicación del coronavirus, doctora, o lo ve a cortísimo plazo muy difícil usted. Bueno, erradicar un virus es difícil. Definitivamente el coronavirus vino para quedarse. Lo que se puede hacer es controlarse. Sí se puede controlar cuando más del 80% de la población mundial esté inmunizada de alguna manera. Sin embargo, para países como los nuestros, porque en esto se ha hecho como una guerra, los países con mayor poder adquisitivo han adquirido vacunas para su población y lógicamente los países con menor poder adquisitivo van a tener que esperar a que la Organización Mundial de la Salud o que ellos mismos con sus limitados recursos tengan acceso a vacunas. Entonces sí va a costar un poco, sin olvidar la logística que estas vacunas necesitan.
Por eso, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que es más accesible para este tipo de países porque se puede mantener en un refrigerador normal por mucho tiempo. Entonces, sí podría ser más accesible, aparte de que es más barata, ¿verdad? Y los países pueden adquirir mayor cantidad de vacunas. Definitivamente va a costar. Yo no quiero dar un tiempo así estricto, pero por lo menos en los próximos 2 años la población mundial va a tener que estar lidiando con esta enfermedad y cómo controlarla. Sí. Ojalá que sea más rápido, sí. Definitivamente ese es nuestro mayor deseo, pero sí necesita mucha logística, mucho empeño y también muchas decisiones de las autoridades que tienen que ser perentorias para tratar de proteger su población también. Sí, y tenemos realmente que ser responsables, como usted lo apuntaba, en esto del contagio. Actitud personal es muchísimo más importante. El uso de mascarilla, el distanciamiento, el lavado permanente de manos, pero no depende de ningún gobierno, aquí ni del nuestro, ni del de Estados Unidos, ni del de los otros países, sino que actitud también personal aparejado a las decisiones que se puedan tomar. Y aquí Luis Oliva, yo sé, abusando de su tiempo, tiene que ir a sus actividades, doctora, pero Luis Oliva dice, hola, bendiciones, ¿qué tipo de mascarillas es recomendable usar? Yo uso la mascarilla quirúrgica, esa es la que usamos en nuestro laboratorio. Mi esposo, que está más expuesto a pacientes, usa la N95, pero incluso mascarilla de tela pueden utilizarse. Bueno, quiero decirle que si tienen más preguntas, igual las puedo responder. Acá estamos 1 hora menos que Honduras, así que todavía es temprano. Sí, o sea, ahorita ahí estamos 7 de la mañana con 3 minutos, entonces. Sí, 7 con 3 minutos. Yo creí que estábamos una hora, creí que estábamos 1 hora más arriba. Podemos hablar también, decía, de la inmunización global. ¿Cuándo se daría la misma? Es bien complejo poder garantizarlo en este momento. Usted decía, podríamos estar viviendo con esto del COVID y con estas medidas de prevención unos 2 años más o menos, un aproximado. O sea, es por lo menos. Sí. Porque eso es porque no hay la producción de vacunas es enorme, pero también la población mundial es enorme. Y como le dije anteriormente, los países con más recursos van a tratar de inmunizar a su población. Y eso es una realidad. Lastimosamente, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, están tratando de inmunizar a toda la población aquí en el país. Y así va a ser. Y hasta que ellos no tengan su población inmunizada, no van a tener disponibilidad para ayudar a otros países. Eso definitivamente es una realidad con la que debemos enfrentarnos. Sin embargo, es importante decir que las autoridades, no solo de Honduras, también de todos los países con menos recursos, deben de hacer gestiones para tratar de obtener la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible, para ir saliendo con ese gran número de personas que tienen que inmunizarse para poder controlar y regresar a una relativa normalidad lo más pronto posible. Y como usted mismo decía, la actitud es muy, muy importante, porque nosotros los latinos tenemos nuestra propia identidad, nuestras propias tradiciones, nos gusta estar en cumpleaños, nos gusta estar juntos con la familia, etcétera, pero sí debemos de ser muy responsables. Aquí también la gente no quiere usar mascarilla, la gente anda como sin nada, y vemos los números, hay cantidad, son 300,000, hemos llegado a la cantidad hace 2 días llegamos a la cantidad de 300,000 contagios en un día, y más de 4,000 personas fallecidas en 24 horas. Esos son números alarmantes, sinceramente, que mientras no seamos responsables nosotros mismos y sepamos de la responsabilidad moral que tenemos con nuestra familia, con nuestra comunidad, esto también va a ser difícil de controlar. Entonces pongamos de nuestra parte también. Hay que ver todas las opciones que tenemos para salir de esta pandemia.
Doctora, y esa es la realidad, lo que usted nos ha dicho también, y aquí lo manejamos y mucha gente cree que se es pesimista. No, una cosa es ser pesimista y otra cosa realista. Mire, los países desarrollados van a proteger primero su población y cuando haya oportunidad, cuando haya chance, a los países pequeños como los nuestros. Pero hay gente que quiere que la vacuna esté antes que Estados Unidos, que estuviera antes que Inglaterra, que estuviera antes que Rusia, antes que China. ¿De a dónde? Debemos de poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que eso es no difícil, imposible, es imposible. Entonces se está diciendo, no, el gobierno no hace lo suficiente, no hace lo necesario para que la vacuna venga. Hombre, si es que ni toda Centroamérica junta, vamos a hacer, como dicen, ¿cuál sería ahí la palabra? Para estas compañías farmacéuticas importantes, ni a nivel de Centroamérica, ni juntándonos todos los países de Centroamérica como para querer comprar la vacuna. Primero, obviamente, tenemos que esperar que los países europeos más desarrollados, que Estados Unidos, que China y que esos países de avanzada, pues comiencen, y ahí cuando tengan la oportunidad, quisiéramos que no fuera así, indiscutiblemente, pero la realidad en la práctica debemos de admitirlo. Cuando seamos una potencia, que ojalá, Dios quiera, dentro de unos 20, unos 30 años, si tomamos medidas adecuadas, si colocamos en los cargos públicos, desde presidente, diputados, alcaldes, a las personas que verdaderamente vayan a trabajar y no a robarse el dinero, en esa misma medida los países pequeños como los nuestros pueden salir adelante, y hay tantos ejemplos. Quienes hemos con toda modestia viajado, vemos países pequeños como Taiwán, por ejemplo, como China, Taiwán, Corea, países, Tailandia, que hace un par de años eran países que no tenían, y hoy son prósperos y con un ingreso per cápita altísimo de su población. ¿Por qué no se puede dar en la región centroamericana? Usted y yo, y muchísimos de los que nos están viendo que hemos viajado, sabemos que las playas, los recursos naturales que tenemos en Honduras, no se los envidiamos a nadie en el mundo, pero por corrupción, por un montón de cosas, por dejadez y a veces también por actitud también, porque nos sentimos inferiores y cuando no lo somos, y el caso suyo es uno de ellos. Pero le agradezco muchísimo que nos haya dispensado este tiempo, de veras, muy agradecido, y la dejo para que nos dé sus palabras finales. Como le decía, hay tanta gente. Orlando Nájera, por ejemplo, nos decía qué tan efectiva es la vacuna, si una vez vacunándonos o vacunándose ya la gente no vuelve a tener COVID. Preguntas que quedan pendientes y que podríamos evacuarlas cuando usted nos dispense también en un futuro, en los próximos días, una nueva comunicación, un nuevo diálogo, esta entrevista. Así que le dejo, por favor, agradeciéndole infinitamente el que nos haya atendido. Dice, ya he estado expuesto 4 veces, bueno, solo una vez me dio fiebre, dice uno de nuestros televidentes, pero no me hice test nunca, estoy sano. ¿Por qué? Mire, esta es una pregunta importante. Yo he estado expuesto 4 veces, solo una vez me dio fiebre, pero no me hice test, nunca, y estoy sano. ¿Por qué? Si me responde por favor esa pregunta, igual nos despedimos y le agradecemos junto aquí todo el equipo que hemos estado también esta mañana acá en la empresa. Algo importante en las personas que han estado expuestas para saber si tiene COVID, hay que hacerse una prueba. Si usted no se hace una prueba, no va a saber si tiene COVID, a menos que presente toda la sintomatología que ya en este momento pues ya se conoce, ya los médicos ya tienen experiencia en manejar esta enfermedad. Sin embargo, si usted tuvo COVID y se expuso y expuso a su familia, también hay algo de irresponsabilidad. En ese sentido, yo sí quiero llamar un poco la atención que nuestra actitud es sumamente importante. Y voy a aprovechar estos últimos minutos, no sin antes agradecerle la oportunidad, y estoy a la orden cuando lo estimen conveniente para continuar hablando de este tema y de otros temas que a ustedes les pudiera interesar y que consideren que yo les podría orientar con mucho gusto. Pero miren, ahora hay nuevas variantes del virus. Afortunadamente, todas estas nuevas variantes que se han presentado últimamente no son en la parte, como quien dice, la información genética de estas nuevas variantes no está en la parte donde la vacuna, donde la información genética de la vacuna ha sido modificada o la información genética que se usa en la vacuna, las variantes no están ahí, pues en esa zona. Entonces, mientras no estén ahí,
las vacunas van a funcionar, pero si las variantes llegan donde la vacuna, donde la información genética de la vacuna se ha utilizado, eso sí va a representar un problema. ¿Y qué quiero decir con esto? Que entre más el virus se propaga, más probabilidad hay que el virus vaya cambiando, vaya variando. Entonces eso sí va a representar un gran problema, que se nos puede venir una situación muy lamentable para la población mundial. Entonces está en nuestra responsabilidad. Tomemos con responsabilidad todo. Si nos toca salir a trabajar, protejámonos. Si nos toca ir al supermercado o al mercado o a cualquier lugar porque tenemos la necesidad de hacerlo, entonces protejámonos. En la responsabilidad de cada uno recae en este momento un gran porcentaje del control de este virus mientras nos llega una vacuna que puede lograr a inmunizarnos y a controlarnos. Doctora, ¿tiene su comunicación, su Facebook, por favor, porque lo están solicitando, alguna comunicación directa con ustedes? Sí, quiero decirle que en mi Facebook yo he puesto varios videos para informar, para aclarar dudas. Si me hacen preguntas, yo hago un video para explicarlo de una forma sencilla, cómo la gente puede comprender algunas cosas. Así Mari, porque mi nombre es Mari, mi primer nombre es Mari Lorena Vallecillo, y el segundo apellido es Zúñiga, que es el apellido de mi esposo, Mari Lorena Vallecillo Zúñiga. Así me pueden encontrar, pueden encontrar información también sobre este proceso del coronavirus, de vacunas, etcétera, alergias y etcétera. Doctora, ha sido un placer, le agradecemos sus explicaciones en relación a muchísimas dudas que tiene la población, especialmente hondureños, con esto de la vacuna. Muchas gracias, un saludo cordial, igual a su esposo, a su hija y a su hijo, que nos imaginamos nos está viendo en San Pedro Sula, y a toda la familia allá en Don Lanchito. Muy orgullosos de sus éxitos y nos sentimos muy contentos de haber conversado con ustedes esta mañana. Igualmente, a la orden, ha sido un enorme placer, me he sentido muy bien y cuando lo estime conveniente, pues estoy a la orden. Y muchas gracias y saludos a todos en Honduras, y hay que seguirnos cuidando. Recordemos nuestro sistema de salud aún es débil y sigamos cuidando para controlar esta pandemia mientras nos llegue el momento en que ya estemos inmunizados y podemos regresar a una relativa normalidad. Estoy a la orden cuando ustedes estimen conveniente, y ha sido un enorme placer también conversar con usted y sentirme con el calor del paisano aquí compartiendo esta mañana. Gracias, doctora. La doctora Mari Lorena Vallecillo de Zúñiga, que nos ha acompañado esta mañana desde agosto del 2017, fue nombrada investigadora científica asistente en el Laboratorio de Distrofia Muscular del Departamento de Química y Bioquímica en la prestigiosa Universidad Estadounidense de Utah, en donde ella está radicada. Hondureñas como la doctora Vallecillo dejan en alto no solo a nuestro país, sino que a las y los futuros jóvenes talentos que sueñan y buscan crecer en el mundo. Con sus enseñanzas ante la pandemia, la doctora Vallecillo es un claro ejemplo de que la información correcta es crucial para romper mitos y tabús en varios temas. Con la distribución de la vacuna a nivel mundial, la humanidad tiene una luz al final del túnel para poder controlar este mortal virus. Esperanza que debe también hacernos más fuertes para que en un futuro cercano podamos combatir unidos y con la fe las adversidades a las que la humanidad tenga que derrotar. Una vez más, doctora Mari Lorena Vallecillo Erazo, muchísimas gracias desde los Estados Unidos. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.